y que nos diste otro día más. Gracias por el trabajo, gracias porque nos das un techo, Señor, en donde llegar para poder descansar. Te amamos, te adoramos, Señor, y está presente en este estudio en el que vamos a aprender más sobre tu venida, Señor, y pues la enseñanza que el hermano nos va a dar, Padre, que tú lo uses para glorificar tu gloria y tu honra, Señor, y que pues nuestros oídos espirituales escuchan lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Amén. Bendice a los que no están, Señor, y pido por la sanación de todos los hermanos y hermanas que están enfermos, Señor, que en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, sean sanos por tu gloria y honra, Señor, y por tu sangre que derramaste en la cruz por nuestros pecados, Señor. Te damos la gloria y la honra solo a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Bueno, pues bienvenido, hermano. Buenas tardes, saludos a todos, gusto en saludarles. Buenas tardes. Bendiciones, Mari y Héctor. Hola, hola a todos. Héctor me Saludos. escucha. Bueno, el estudio que tenemos hoy, pues se trata de lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. Ah, pues quisiera darle las gracias a las personas que miran estos estudios, donde quiera que los, como decíamos cuando en la radio, que los sintonicen, pero aquí en las redes, pues que los encuentra a través de YouTube. Eh, Amén. Quizá le van a dar la vuelta al mundo estos estudios bíblicos, sencillos de tal manera que la gente pueda entenderlos. Están hechos en vivo, participación de nuestros hermanos, leyendo textos, participando y a veces opinando. Y queremos animarlos a todos que participen donde quiera que se encuentren, que nos manden algún mensaje. Si tienen alguna petición de oración, también nos lo pueden enviar a, al Zoom en un mensaje y oraremos por las necesidades que tengan. El Señor ha hecho milagros a través de las oraciones que hemos hecho en este programa, porque creemos que Dios tiene poder para sanar, uh, para curar y para salvar sobre todo. Y en esta tarde se trata de la salvación, lo que dice la Biblia acerca de la salvación. Yo no sé cuántas personas hayan aceptado ya a Jesucristo como su Salvador personal, pero pues quiero invitar a las personas que no lo han hecho, que lo hagan, que acepten a Jesús como su Salvador personal, ya que no tienen nada que perder, sino que tienen mucho que ganar, porque con Cristo somos más que vencedores y somos ganadores. Bueno, pues Amén. ya hemos orado, a nuestra hermana Mari ya oró para dar el comienzo y vamos a empezar con la primera parte del estudio. Eh, y dice las terribles consecuencias, el pecado y sus terribles consecuencias. Sabemos que el pecado ha traído mucho dolor a la tierra y sobre todo pues la muerte, pero las consecuencias del pecado desde la creación del mundo ha traído mucho dolor y separación del hombre y Dios. Todos los seres humanos han pecado, todos los seres humanos hemos pecado. ¿Y el pecado qué es? Es separación del hombre y de Dios. El pecado nos separa. Entonces es necesario tener un mediador o tener un salvador, porque sabemos que habrá un momento de que va a haber un final y habrá dos grupos, por supuesto. Entonces todos los seres humanos han pecado. Y por cuanto todos han pecado, según Romanos capítulo 5 verso 12 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Perdón, es primera de Juan 1:8. Dice que si decimos nosotros que no hemos pecado, pues nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En realidad, ninguno de nosotros, de los seres humanos,
podemos decir que no hemos pecado, porque el pecado se manifiesta en muchas maneras, en muchas formas, de manera que todos somos pecadores y no podemos decir que no, que ninguno de nosotros hemos pecado, de manera que somos pecadores. ¿Puede el hombre resolver el problema del pecado? El final del pecado, el final del pecador es la muerte. Eh, Según la Biblia, eh, todos vamos a morir, excepto hasta que venga Cristo va a haber gente viva, pero el pecado mata, porque la paga del pecado, según Romanos 6:23, es la muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. No hay en otra persona, en otro Salvador más que en Cristo Ujú. Jesús. El hombre, el ser humano, se busca tantos salvadores, tanto, tanto ídolo, tanta imagen, se va en dirección buscando solución a su problema y a su pecado, pero la Biblia dice que el único es Jesucristo, no hay otro fuera de él. El pecador no puede hacer nada por sí mismo. Nosotros no podemos resolver el problema del pecado por nosotros mismos, porque el pecado lo tenemos en nuestro ser, en nuestra carne, y no podemos solucionar nosotros el problema del pecado. ¿Alguien puede leer Jeremías 2:22? Yo lo leo. Dice, Bueno, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Jeremías 2:22. no podemos solucionar el pecado nosotros lavándonos con lo que encuentremos. La lejía es muy fuerte para la limpieza. La lejía se usa hasta en los caños para destapar las tuberías. El jabón, hay diferentes clases de jabón. Ahorita cada vez se hace jabones más fuertes para la grasa. Pero aunque nosotros no lo vemos físicamente, hagamos lo que hagamos, no vamos a encontrar solución para el pecado. Permanecerá delante de Jehová, dice el Señor. De manera que hagamos lo que hagamos, nosotros no podemos solucionar el problema del pecado. Solamente Jesucristo puede solucionar el problema del pecado. Un plan de amor. Uh, el plan de salvar al hombre por Cristo fue concebido desde la eternidad. Dios en su inmenso amor proveyó para nosotros un plan desde la eternidad. Uh, Algo que no se puede imaginar uno, se puede cuestionar, puede preguntarse cómo Dios lo hizo. Dios es eterno y Dios conoce a los seres humanos y Él hizo un plan para nosotros, para el hombre, en Cristo Jesús. A ver, Mari, ¿puedes leer este texto bíblico? ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Segunda de Timoteo 1:9. Qué hermoso texto, ¿no? Nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Él nos llamó. No conforme a nuestras obras, no por lo que nosotros hayamos hecho. Israel no fue llamado porque era buen pueblo. Lo llamó porque él quiso llamar, quería tener un pueblo, el Señor, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Qué es gracia? Un regalo de Dios que nos dio a través de su Hijo amado Jesús. ¿Desde cuándo? Desde antes
los tiempos de los siglos. ¿Qué significa eso? Pues significa que el plan de salvar al hombre por Cristo fue concebido desde la eternidad. Desde la eternidad. Qué Dios tan maravilloso y cómo el Señor Jesucristo desde ese momento, Él se pone como Salvador para nosotros. Algo que nosotros no podemos asimilar bien cómo fue ese plan. Lo que podemos decir es que Dios nos amó tanto que hizo un plan para nosotros. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, está hablando el apóstol Pablo, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de alcanzar a todos, cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. El apóstol Pablo, hablando de que él era uno de los más pequeños de los santos, uno de los últimos apóstoles, pero lo interesante aquí es que la gracia que le dio el Señor fue de anunciar el evangelio a nosotros, a los gentiles, y conocer la riqueza de Jesucristo. Es el privilegio que nosotros tenemos y cualquiera puede encontrar ese privilegio de poder conocer lo más inescrutables de cosas del Señor. Nadie nacimos, yo cuando vine al conocimiento o al evangelio, yo no sabía tantas cosas como sé ahora. Yo ni siquiera sabía dar un estudio, yo escuchaba predicaciones en plazas, en diferentes lugares, me llamaba la atención. Nunca cerré la posibilidad de aceptar al Señor, pero es un misterio que fue escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Entonces, el Señor de todas las cosas, el Señor que nos creó, Él proveyó para nosotros desde la eternidad. Amén. Amén. Jesús es el único Salvador. No hay otro fuera de Él. Jesús es el único que salva. Eh, a ver, Chelito, ¿puedes leer este texto bíblico? Marisela. Sí, aquí estoy. Dice, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Amén. ¿A quién iremos? Dijeron los apóstoles. Si en ninguno de otros tienes palabras de vida. Entonces, en ningún otro hay salvación. ¿Cómo se puede entender? ¿Cómo a veces la gente no puede entender que el único Salvador es Jesucristo? No llegas al Padre por ninguna otra vía. No le hace que le ores a quien sea. Tienes que orar en el nombre de Jesucristo, porque no hay otro nombre dado abajo del cielo. ¿A quiénes? A los hombres, a nosotros, en el que podamos ser salvos. Si tú te quieres salvar de lo que viene al mundo, si te quieres salvar de la muerte eterna, el único Salvador es Jesucristo, nuestro Señor. Amén. No hay otro Salvador. Esta tarde yo te quiero invitar, si no lo has aceptado, que lo aceptes como tu Salvador. Que eches suerte con el Señor. Él no defrauda a nadie. Él Amén. dice que Él no echa fuera a nadie. Él te recibe como viene. Nada más dile que tú lo quieres aceptar como tu Salvador y Él entrará a tu corazón y a tu vida.
Bonitos textos bíblicos que tenemos. ¿Cómo nos salvó Jesús? Hay 7 actos redentores, hermano, que nos explican cómo nos salvó Jesús. El primer acto es la encarnación. Jesús vino y nació como un niño, un ser humano. Y la escritura nos dice en San Juan capítulo 1, verso 14. Eric, ¿lo quieres leer? ¿O no puedes leer español? Bueno, hermano Roberto. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién es el verbo? Jesucristo. Fue Amén. hecho carne, dice. Y vivió aquí con nosotros, dice la escritura. O sea, fue un ser humano que vivió con nosotros. Y vimos la gloria como el unigénito del Padre. Es el testimonio que dan los apóstoles. Vieron las grandes cosas que hizo Jesús. Los milagros, es más, vieron la transfiguración en el monte, en el cerro, cuando se transformó, que descendió la nube. Vieron algo diferente, vieron a Dios. Dice, y vimos la gloria como el unigénito del Padre, el único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, tenemos el testimonio de que Jesús vivió entre nosotros, fue un ser humano. La otra evidencia que tenemos, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué tiempo? ¿Alguien puede opinar? El tiempo del calendario profético para que naciera el bebé allí en Belén. Sí, Dios envió a su Hijo, acordémonos que desde el Edén, la promesa que se hizo, que iba a haber un Salvador para Adán y Eva, Amén. desde ese momento se prometió que iba a enviar a su Hijo, nacido de mujer y nació bajo la ley. Eh, Mataron muchos niños creyendo que ahí estaba el Salvador. A Moisés lo echaron en una canoa para niños porque estaban matando a todos los niños en ese periodo. Satanás buscó el modo de cómo deshacerse de Jesucristo, pero llegando el tiempo, cumpliéndose la profecía, decimos muy coloquialmente nosotros que los tiempos son de Dios. Y llegó el tiempo que Dios tenía definido para que naciera Jesús, nacido bajo la ley, Amén. nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. La siguiente evidencia que tenemos está en Hebreos 2:14. A ver, ¿a quién le damos para que lea? Está Verena ahí Noemí también. Burgos. Tiene apagado el micrófono. Está la No, Verena. aquí estoy, aquí estoy. Ándele pues, léalo. Así, ok. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Hebreos 2:14. Así cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, ¿nosotros de qué somos? De carne y De sangre. carne y sangre. Él también fue como nosotros. Él también participó de lo mismo. A él también le dolían los
golpes, ah, le dolía que lo ofendieran, como nosotros. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte. Él tuvo que morir. ¿Para qué? Por medio de la muerte, para deshacer o de las obras de Satanás. O sea, el que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Entonces, Jesucristo viene a deshacer lo que es la muerte eterna. Estamos hablando de muerte eterna. Uh, Muchos podrían decir, bueno, pues, ¿cómo dice que vino a vencer la muerte? No, no, está hablando de una muerte eterna. Nosotros vamos a morir, pero la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Lo leímos desde el principio. Amén. Vida sin pecado. Otra de la evidencia que tenemos es que Jesús vivió una vida sin pecado. Vamos a ver el texto bíblico que nos habla sobre este asunto. Está en Hebreos capítulo 4, 14 y 15. ¿Alguien lo quiere leer? Voluntario. Voluntario, no le hace. Por tanto, adelante, adelante, Mari. A ver, Héctor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Hermoso texto, ¿no? Sí. Jesucristo fue un ser humano como nosotros, el Hijo de Dios. Y por eso nosotros tenemos que retener nuestra profesión, lo que hemos creído, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Él sintió lo que nosotros sentimos. Él tuvo las debilidades que nosotros tenemos. Sino que dice que fue tentado en todo. ¿Qué es todo? Todo, No. todo. Según nuestra semejanza. Acordémonos del profeta Elías. El profeta Elías lo podemos tener como ejemplo, que desafió a los Baales, desafió a los sacerdotes de los Baales, y Dios se manifestó en gran manera. ¿Y qué pasó con Elías? Dice que con las amenazas de Satanás, de Jezabel, se fue a huir. Esas son las debilidades humanas. Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. El diablo le dijo, si tú me adoras, yo te daré todo el reino, mira, que es mío. Si tú conviertes estas piedras en pan, vas a demostrar que eres Dios. Fue tentado en todo, pero no pecó, dice la Escritura. Entonces podemos confiar 100% en el gran sumo sacerdote que tenemos en el cielo, que Él nos entiende. Amén. Y se compadece de nosotros. Y sabe que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Según 1 Juan 3:5, Él apareció para quitar el pecado. ¿Por qué? Porque no hay pecado en Él. Cuando una persona se confiesa con otra persona y le dices tus pecados y te dice yo te absuelvo en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, nadie puede absolverte de tus pecados más que Cristo Jesús. Amén. Porque Él no pecó. Ujú. Nosotros, todos los seres humanos, todos hemos pecado. Y somos pecadores. De manera que Él apareció para quitar el pecado. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, dice la Escritura. Ujú. Primera de Pedro, capítulo 2:22. ¿Qué más claro podemos tener
de la vida de Jesús como hijo de Dios, pero como ser humano. Tú podías decir, no, pues era Dios, ¿cómo iba a pecar? No, no, dice la escritura que él participó de la sangre y la carne como nosotros y que fue tentado en todo. Pero dice la escritura que no hizo pecado y no se halló engaño en su boca. O sea, no mintió, Ujú. no Amén. engañó a ninguna persona. Puedes confiar en Jesús, tu vida. Allí está más segura que en los seres humanos. Amén. Nosotros fallamos. Nosotros no somos los mejores ejemplos para las personas. No ponga los ojos en el ser humano, pon los ojos en Jesucristo, Amén. porque Él no ha pecado y Él no engaña a nadie. También tuvo una muerte vicaria. Es otro de los testimonios que tenemos de Jesús. Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. El texto bíblico que tenemos se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2 verso 24. A ver, Mari, léelo, por favor. Tienes apagado tu micrófono. Si Sí. escuchas. ¿Quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados? Primera de Pedro 2:24. ¿Qué hace el pecado? Mata. Estamos muertos en los pecados, dice el Señor. Entonces, Mari, lo que está diciendo aquí, que Él llevó tu pecado. Él llevó mi pecado. Llevó el pecado de todo, dice, para que nosotros, estando muertos en pecados, vivamos en la justicia. ¿Qué justicia? En la justicia de Cristo, que por cuya herida fuimos sanados. ¿De qué fuimos sanados? Del pecado. El pecado es una enfermedad cancerígena. Se, la gente la representaba como la lepra. El único que tiene solución para nuestro pecado es Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es pecado? ¿Alguien se acuerda de qué es pecado? Transgresión de la ley. Saber hacer lo bueno y Transgresión no de la hacerlo. ley. Porque si la ley no dijera no adulterarás, no robarás, ¿cómo conocería lo que es pecado? Entonces, Jesucristo, Él llevó nuestros pecados y nos dio sanidad. Por su llaga Amén. fuimos curados, dice la Escritura. Hay otro texto hermoso que nos habla también y nos da mucha esperanza. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para todos nosotros, los que estamos ahorita conectados, y los que se han de conectar, y los que han de escuchar, y los que ya aceptaron a Jesucristo como Salvador. Dice que Dios sigue mostrando su amor para todo aquel que quiera, y que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió por cada ser humano. Creo que si Jesús hubiera tenido que morir por uno, hubiera muerto por uno. De manera que tenemos esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. También tenemos otra prueba, la resurrección. Jesús nació, murió y resucitó. Y la resurrección nos habla de que también por medio de la resurrección tenemos abiertas las puertas al cielo. El texto bíblico que tenemos ahora
Dice Eric, no está conectado, está apagado. Todos están apagados, tío. Todos están apagados, pero si Sí, escucha, no. sí, sí están escuchando. La gente los prende cuando van a participar solamente, Ok. pero Bueno, pues no, se van a ver probablemente apagados. en grid lo puede leer. Sí, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. Entonces, lo que está diciendo el texto aquí, nosotros somos justificados por medio de la resurrección de Jesús, porque fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Y resucitó ¿para qué? Para nuestra justificación. Cristo es el que nos justifica. Amén. Si Él no hubiera resucitado, que era el plan de Satanás, que no resucitara, no hubiéramos tenido acceso a la justificación. Entonces, por medio de Jesús, que tenemos un sumo sacerdote sentado a la diestra del Padre, Él nos justifica. Amén. Entonces, hay esperanza para el pecador que piensa que cómo Jesús lo puede perdonar. Uh, en una de las prisiones del estado, de aquí de Arizona, donde están los presos sentenciados por muchos años, presos peligrosos, iba un preso al estudio y dice una vez la pregunta que dijo, ¿ustedes creen que Dios me puede perdonar a mí cuando yo golpeé a mi padre hasta casi matarlo? Pues para muchos dirían que no, pero si digo, si aceptas a Cristo como tu Salvador personal, te arrepientes de tu pecado, Él te perdona. El Señor perdona el pecado que hayas cometido, cualquiera que sea, arrepentirse, y Él nos justifica. El Amén. arrepentimiento es no volverlo a hacer. De manera que tenemos oportunidad. Hay personas que creen que Cristo no resucitó. Y hay personas que Cristo creen que resucitó, pero que no subió al cielo. Si Cristo no resucitó, van entonces en nuestra predicación. Entonces, ¿para qué estamos predicando si no creemos que Cristo resucitó? Van es también nuestra fe. Creo que si habrá personas que no tienen fe y no creen realmente que Jesucristo resucitó. ¿Habrá personas así? Sí las hay, porque si no, no hubiera escrito el apóstol Pablo esto. Pero tenemos esperanza en la resurrección. Debemos de creer que resucitó. Y también ascendió al cielo. No se quedó aquí en la tierra. Ascendió al cielo. Y en el credo católico dice que ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, donde vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Y la Biblia dice que ascendió al cielo. La ascensión a los cielos. La Biblia nos dice que hay cielos y Jesús ascendió a los cielos. El texto bíblico que vamos a leer está en 1 Timoteo 3:16. A ver, un voluntario. Yo puedo leer, tío. A ver. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibió arriba en gloria. Primera de Timoteo 3:16. Entonces Jesús fue ascendido al cielo. El texto bíblico nos dice que fue recibido arriba en gloria.
Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, grande es el misterio. Dios fue manifestado en carne, dice la escritura. Se manifestó con nosotros en carne, justificado en espíritu, visto también por los ángeles, predicado a los gentiles, predicado a nosotros, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Punto muy importante que hay aquí. Eh, el más importante del texto es que fue recibido arriba en gloria. Entonces Jesús ascendió a los cielos y está con el Padre en gloria. Amén. Hermano. Sí, dígalo. Sí, quería comentar un Sí, poquito. Pablo está recalcando de que Cristo no quedó en la tumba, sino que fue resucitado y fue recibido arriba con el Padre. Una de las razones es porque había grupos que no creían en la resurrección, como los saduceos, sí, y muchos de ellos tenían la influencia de los griegos porque los griegos no creen en la resurrección y había una influencia fuerte en contra de la resurrección. Entonces, para nosotros es algo común, ¿verdad? Porque lo escuchamos, pero en ese entonces no todas las personas creían en que alguien podía resucitar. Y por eso Pablo en varias partes de sus escritos, él está recalcando que Cristo sí resucitó, porque si no hubiera resucitado, pues todos estuviésemos totalmente perdidos y sin esperanza. Amén. amén. Gracias. Gracias por la participación. Y sí, sí, en los tiempos antiguos seguían mucho la filosofía y aún creían en los espantos Ujú. en el tiempo, porque acordémonos cuando fue la gran tormenta en el lago, creían en los Los fantasmas. fantasmas, sí. Eh, entonces es interesante y los textos bíblicos dejan claro de que Jesús ascendió al cielo y que está sentado a la diestra o está como sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Amén. Amén. Ese los textos bíblicos que nos aclaran bien y la doctrina que podemos enseñar con la Biblia en la mano, que Jesús está en el cielo. Amén. Amén. También intercesor por nosotros. Ujú. Él intercede por nosotros porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es interesante este texto bíblico Ujú. porque hay un solo Dios, un Dios. No hay muchos dioses, uno. Ujú. Y un solo mediador, que es Jesucristo hecho, Jesucristo hombre. ¿Por qué dice que es Jesucristo hombre? Ujú. Porque Jesucristo fue hombre, Humano. Amén. humano, fue hecho de Ujú. carne y hueso. Y- Y se comprobó en la cruz. Se comprobó en la cruz porque salió de su cuerpo sangre. Sus carnes fueron cortadas, lastimadas, lacerados. Y murió como cualquier ser humano. Amén. Hermano, Pero quería comentar un poquito porque dice que un solo mediador, y con todo respeto, tal vez alguno de nuestros amigos que vayan a ver este video o lo estén viendo, ¿verdad? Pues tengan una opinión diferente y crean en los santos, en los que intervienen, pues según ellos también para su salvación. La Biblia nunca menciona, al único que menciona que subió al cielo es a Cristo como mediador,
y también la Biblia lo menciona como que es suficiente. Él no necesita ayuda de nadie para salvar a la humanidad, para salvar al pecador. Él solo, su sacrificio, por eso él sube al Padre y el Padre acepta el sacrificio como suficiente para poder salvar a toda la humanidad. Y pues es algo que la Biblia no menciona que María haya subido al cielo, que San Pedro haya subido al cielo. Al único que se menciona pues es al Señor Jesucristo, ¿verdad? Como el Cordero perfecto que vivió una vida perfecta aquí y como Dios es suficientemente, como Dios y humano también al mismo tiempo es suficiente para darnos salvación. Amén. Gracias. Y Sí, a veces el hombre, el ser humano, mucha creencia pone muchos intercesores, pero por la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador que tengo un está comentario, tío. entre nosotros. Sí, mira. Ahí también donde dice un solo mediador, porque Él es Dios y también es hombre. Entonces, Amén. para poder estar delante de Dios y poder interceder por nosotros, pues Él cumple con esas dos cosas que Él tiene. Como es Dios divino, puede presentarse delante de Dios Padre. Y como es hombre, pues puede ser el mediador por nosotros. Amén. Amén. Sí, y más claro que el agua, ¿no? Bueno, vamos a seguir. El texto dice en Hebreos capítulo 7:25, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente Ujú. a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por quienes, por ellos, por quienes, Amén. por nosotros. Él puede salvar perpetuamente por la eternidad. La salvación no va a ser por un periodo de tiempo, por la eternidad. La vida va a ser eterna. En el cielo va a haber cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni siquiera ha pasado por la mente de nosotros. No podemos entender con esta mente que tenemos qué significa salvar perpetuamente. La eternidad. Nosotros vivimos, a veces se nos hacen muchos 100 años, se nos hacen muchos 80 años, pero ¿qué será vivir eternamente? Y Ujú. dice que a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, siempre Él está Mm. intercediendo por nosotros, siempre. Amén. Ujú. De manera que nosotros podemos acercarnos confiadamente de que Él intercede por nosotros ante el Padre. Él se dio por nosotros. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, y es interesante porque este versículo va de acuerdo con el otro versículo previo, porque dice, a los que por él se acercan a Dios. ¿Sí? No menciona a ningún otro ayudante para nada. Nomás menciona a él, a los que por él se acercan a Dios. Es la única manera. Él es el único camino por el cual podemos acercarnos a Dios. No hay ningún ayudante que pueda llevarnos ante el Padre. Amén. Hay un líder muy importante mundial que dijo que todos somos hijos de Dios. No importa quién sea que era hijo de Dios. Mm, Y la Biblia que dice que a todo aquel que se acerca a Jesucristo le mm, dio el privilegio, el honor de ser hijo de Dios. amén. De manera que el que no acepte a Cristo como su Ujú, Salvador, pues no va a llegar a ser hijo de Dios. La oportunidad es que nosotros podemos ser adoptados por Jesucristo como hijos de Dios. Amén. De amén. manera que acerquémonos confiadamente, y esto no es Ujú, con el afán de ofender a ninguna persona, sino mm, es con el interés de presentarte a Jesucristo, que es el único Salvador amén. y mediador entre nosotros. Amén. También hay el otro punto que tenemos tan importante,
que la Biblia nos enseña es el advenimiento. Jesucristo regresa de nuevo. Hebreos capítulo 9, verso 28. A ver, Marisela, Aquí estoy, a ahí ver, a está, ver. mira. Ay, espérame. Ay, Dios mío. Dice, así también Cristo fue, a ver si lo abrí. Sí, Ah, perdón. Ah, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:28. Amén. ¿cuántas veces fue ofrecido Jesús? Una Solo vez, una vez. solo una vez, para Mm. llevar el pecado de muchos. Y aparecerá por segunda vez, pero ya no tiene relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. Se acabó el pecado, se acabó el estrago que hacía el pecado y viene para salvar a los que lo esperan. Amén. Quiera el Señor que nosotros, todos los que estamos escuchando, que hagamos planes de esperar al Señor, porque Él ha prometido que nos va a llevar con Él y va a ser por la eternidad. Algo maravilloso. Puede salvar a los que lo esperan. Sí, es Somos interesante. salvos por gracia. Sí, hermano. Sí, esa parte en ese último versículo es interesante porque dice que fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados. ¿Cuántas veces murió nuestro Señor Jesucristo? Una sola Una vez. sola Una vez. sola vez es suficiente, pero pues tristemente la iglesia popular pues se dice que cuando se toma la hostia es la carne literal de Cristo y que a Cristo se le sacrifica Sí. Ujú. cada vez que se hace ese ritual, pero la Biblia nos dice que una sola vez y fue suficiente. Una sola vez. Y ascendió al cielo, ya no está en la cruz. Ah, de manera que viene para llevarse a su pueblo, viene de regreso. Somos salvos por gracia. Mm. Este punto y el estudio que nos dio la otra vez estaba muy interesante y muy claro. Y aquí nos dice la Biblia en uno de los testimonios que nos da la Biblia, nos dice que somos salvos por gracia. La salvación es un don gratuito de Amén. Dios. La salvación no se puede comprar, no se puede sobornar. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hubo periodo de la iglesia, del oscurantismo, y todavía Ujú. se cobraba, se daban uh, indulgencias para el perdón de los pecados, y se pervirtió tanto que había personajes que pagaban sus pecados con anticipación y hacían diferentes pecados horribles. Se pagaba dinero con influencias. Y aquí la escritura dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia, tú no puedes comprar la salvación. Si alguien te dice que des dinero o que hagas tal cosa para salvarte, no lo creas, porque Jesucristo salva gratuitamente mediante la redención que es Cristo Jesús. Jesús nos redimió del pecado, Él pagó el precio por nosotros. Amén. Hay gente que no vale un 5, pero para Cristo Jesús esa persona vale mucho.
¿Cuánto valían los gadarenos, los endemoniados en Gadara? No valían un 5, no valían lo que valía un puerco. Y Jesucristo fue por esos endemoniados. ¿Y qué pasó? Pues lo corrieron porque perdieron el negocio, perdieron a los puercos. El ser humano para el Señor tiene un valor grande que Él pagó con su sangre por la vida de nosotros. Vales mucho para el Señor. A ver, Mari, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Amén. Amén. porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Si tú lo crees, si crees en Cristo, eres salvo. Y esto es un don de Dios, es un regalo que Dios nos da. No me acuerdo si viene ahí el texto Juan 6. Sí, por ahí viene, no me voy a adelantar. Bueno, este es lo que nos dice Efesios 2:8, que somos salvos por gracia. Amén. No busquemos de otra manera cómo ser salvos, haciendo favores, haciendo largas caminatas, haciendo grandes sacrificios, azotando nuestros cuerpos, haciendo cosas, porque nada más por gracia eres salvo. Y eso es por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, Sí, nomás quería comentar porque dice que la salvación es por gracia. Y es interesante porque en la mayoría de los casos se cree que en el Nuevo Testamento la salvación es por gracia y que en el Antiguo Testamento era por obras. era por hoy, sí. Pero la misma escritura eh, en Génesis, creo que es el capítulo 6, nos dice que Noé halló gracia delante de Dios. Ellos también eran salvos por fe, ¿Sí? porque, porque veían en ese corderito que sacrificaban, veían al verdadero cordero que habría de venir para perdonar sus pecados. Entonces ellos tenían que tener fe en Cristo, lo veían al futuro, nosotros ya lo vemos hacia atrás en el pasado. Pero la salvación siempre ha sido por gracia, nunca ha sido por obras, sino por la gracia de Cristo, repito, simbolizada en ese corderito que tenía que morir, ¿sí? En manos del pecador y que después se cumple. Nosotros ya no tenemos que ofrecer ningún corderito porque el verdadero cordero ya fue ofrecido. Sí, y Nínive fue salvo por gracia también, porque Amén. aceptaron el mensaje, la predicación de Jonás, y Dios los perdonó porque se arrepintieron de su pecado. Esa es gracia. Si es Génesis 6:8. Sí, entonces somos salvos por gracia. Todo el tiempo la salvación ha sido por gracia, no ha sido por Amén. las obras de la ley. Tío, Sí, solo una observación porque sí, no, para que no haya confusión. ok, Dios nos da el regalo de la vida eterna por medio de su muerte y esa es la gracia. Pero si no crees con fe, pues de nada te sirve la gracia. Entonces somos sí, salvos por fe. Amén. La gracia nos la da Dios, el regalo nos la ofrece, pero si no creemos, si no hay Tenemos que fe, creer. de nada sirve. Entonces, somos salvos por gracia, por medio de la por fe. medio de la fe. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado porque mucha gente cree que ya porque Dios dice gracia, ya con eso alcanzaste la salvación y no es así. Somos salvos por gracia por medio de la fe, porque al final al final de los tiempos, el Espíritu Santo se va a retirar de la tierra y lo único que va a quedar es la fe de las personas. Y por medio de la fe es que las personas van a alcanzar salvación. Amén. Sí, a veces hay confusión sobre el asunto de la gracia. Hay personas que han aceptado a Jesucristo, Ujú. pero siguen viviendo una vida Mm.
como la que tenían antes, acabo que ya son salvos por gracia, ya Sí. aceptaron a Cristo y siguen viviendo una vida doble. Pero si creemos en Jesucristo, vamos a ser salvos porque creemos en la muerte y la resurrección de Jesús. Amén. Bien, Amén. vamos a seguir. Para obtener la salvación hay que creer en Jesucristo. Y el texto bíblico que tenemos que apoya, It's 8 o'clock. ellos dijeron, ¿quiénes dijeron? Las personas que estaban con Pedro. Pedro les había dado una predicación como forma de reclamo, pero ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú podrías decir, bueno, ya he vivido una vida muy mala. Ahora, ¿qué puedo hacer para cambiar? ¿Qué puedo hacer para salvarme? ¿Qué puedo hacer para que Dios me perdone? Pues es muy sencillo. El texto bíblico te dice, cree en el Señor Jesucristo, cree en sus promesas, cree en el sacrificio de Jesús, cree que murió y resucitó y será salvo, dice la Biblia. Eso es lo que tienes que creer. Creer que el Señor es tu Salvador y la promesa que da el Señor, tú y tu casa. De manera que el llamado que nos hace el Señor es que creamos en Él Tío, para que podamos ser salvos. Sí, había una señora que ella dijo que su mamá aceptó a Cristo y que por su mamá que había aceptado a Cristo, los hijos estaban ya dentro y salvos, aunque los hijos ajá. andaban en el mundo. Los hijos andaban en el mundo, nunca aceptaron a Cristo, nunca hicieron nada por nadie, pero la hija decía, pero porque mi madre aceptó a Cristo, mis hermanos ya son salvos. ¿Usted qué piensa de eso? Sí se apoyan en esa escritura, en ese tú y tu casa. Sí, Pues puedes tomarla de la promesa es que el Señor, pues ¿dónde empieza uno a predicar? Por su casa. Ah, en la experiencia de nosotros como familia, desde que mi hermana Zenaida aceptó a Cristo, se cumplió parte de que fue mi mamá, mi papá, fuimos nosotros, los hermanos, ahora son ustedes. Faltan los hijos de nosotros y la descendencia. Tenemos que creer lo que el Señor dice, que Él va a salvar nuestra casa, pero tienen que aceptarlo. Tenemos que Amén. predicarles. Tenemos que orar por ellos para que ellos acepten a Jesucristo como su Salvador. De manera que la promesa que les hizo en ese día el apóstol es que créelo tú y se va a salvar tu casa. Pero no, si la gente no acepta a Cristo, no se va a salvar. De manera que la promesa es para todo aquel que cree en Jesucristo. amén. Este texto está muy hermoso, miren. Acerquémonos, o diríamos, acércate, Ujú. pues, confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. ¿Qué es misericordia? Perdón. Es algo, una palabra muy grande, misericordia. Ujú. Y hallar gracia para el oportuno socorro, la ayuda que nosotros necesitamos. El pecado hace mucho daño. Nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote que tenemos en el cielo, él pasó la prueba humana. Por lo tanto, él tendrá misericordia de nosotros y encontraremos gracia en él para nuestro oportuno socorro. Son palabras muy importantes.
El ser humano necesita socorro, necesita misericordia, necesita gracia. De manera que la desesperación que tengas en tu vida, si son drogas, si tienes algún hábito pecaminoso, puedas acercarte confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar su oportuno socorro, una ayuda. Por lo regular, las personas que tienen problemas, hábitos pecaminosos, hábitos que hacen daño, van con psiquiatras, con psicólogos, y no está mal, es bueno ir. Pero si el Señor te dice, acércate a mí, y por gracia yo te voy a dar socorro, te voy a ayudar. Y muchos encontramos ese socorro en Jesucristo. Amén. Algunos hemos pasado por drogas, por alcoholismo, por diferentes situaciones, pero cuando nos acercamos a Cristo hubo una transformación en nuestras vidas, que gracias a Dios somos diferentes. Amén. Qué hermoso, hermano. Dice, acerquémonos pues al trono confiadamente, porque a veces con las autoridades terrenales pues se tiene temor, se tienen que poner citas, conseguir una cita para tener una entrevista con temor y a veces para ver si le va a ayudar. Pero aquí dice, acerquémonos pues confiadamente, porque podemos confiar en que Él está dispuesto para ayudarnos. Él quiere que nos acerquemos. Y los poderosos de la tierra no quiere que la gente vaya a verlos, al contrario, ponen trabas. Pero aquí tenemos a alguien al cual podemos acercarnos confiadamente y al trono de la gracia. Esa palabra es súper profunda porque allí está el trono de Dios, que de donde sale la gracia salvadora para nosotros, y que es donde el Señor Jesucristo está en este momento intercediendo. Todavía la puerta está abierta. Sí, y la escritura nos da muchos ejemplos a través de todo el Evangelio. Tenemos situaciones de aquella mujer que tenía un problema de flujo de sangre. Había gastado tanto dinero, había gastado Ujú. su vida y tenía su enfermedad y dijo, esta es mi Ujú. oportunidad. Amén. Y se acercó entre la multitud y fue y le tocó nada más el vestido al Señor, su vestuario. Y el Señor dijo, pues, ¿quién me tocó? Pues si tanto que vienen aquí, le dijo el apóstol, ¿cómo preguntas? No, porque salió virtud de mi cuerpo. Ujú. Esa es la misericordia, el oportuno socorro. Nosotros vamos buscando socorro y es el que tiene el oportuno socorro para nosotros. Ah, es muy profunda la palabra. Hemos visto que hay personas, me imagino yo que hay personas que piden a gritos socorro cuando necesitan ayuda, con desesperación, y el ser humano está desesperado por la salvación. A veces no sabe que está perdido. Esperamos que a través de estos estudios, que pueda ser una ayuda Amén. para que muchos conozcan a Jesucristo como Salvador. Pues le damos las gracias por vernos acompañado esta tarde. Esperamos que el Señor haga un milagro en nuestras vidas Amén. y podamos, lo hicimos de una manera muy sencilla. Hay muchos textos bíblicos que se tienen que cubrir, pero como el tiempo es corto, uh, lo hicimos de tal manera de esa corto para que, bueno, para poderlo compartir con otros.